En el extenso caso de Uribe de la manipulación de testigos, hace algunos días este titular me llamó la atención, en el que decía que las víctimas habían descubierto nuevas pruebas para evitar el archivo de este proceso solicitado por el actual fiscal Javier Cárdenas, al no haber encontrado ni una sola prueba que comprometiera a Álvaro Uribe. Pues bien, dice la nota periodística que el abogado de Iván Cepeda, Reinaldo Villalba, presentó declaraciones de ciertos testimonios que comprometen al expresidente, entre ellos el de alias El Indio, quien afirmó haber acompañado a Uribe cuando visitó a Carlos Castaño y que en ese encuentro se hablaron y se abrazaron. Por supuesto, esta declaración, así como la de otros testigos comprados por Iván Cepeda desde el 2011, como Juan Guillermo Monsalve y Pablo Hernán Sierra, solo son testimonios espurios con lo que se buscaba por cualquier medio afectar la imagen y reputación del exmandatario. Me llama más bien la atención los testimonios de la exfiscal Hilda Niño y la declaración judicial del exmagistrado Francisco Ricaurte, quienes ratificaron hace algunos meses desde la Corte Suprema y la Fiscalía que dirigió Eduardo Montealegre que hubo un complot para perjudicar a los hermanos Santiago y Álvaro Uribe. Recordemos que la exfiscal Niño, quien se encuentra privada de la libertad desde el 2017, había dicho que desde la propia Fiscalía ella misma fue testigo que el exdirector de la Unidad de Justicia y Paz, hoy Justicia Transicional, Carlos Fidel Villamil, ofrecía beneficios a exparamilitares a cambio de que dieran fe de nexos entre los Uribe y ese grupo ilegal. Además agregó que por esa época el exmagistrado José Leonidas Bustos ejercía influencia sobre el ente investigador. ¿Y usted tiene conocimiento del montaje? Totalmente, esto me consta a mí. Ese es uno de los temas de los 47 puntos. Uno de los 47 puntos. Que menciona usted ahora. Uno nomás, honorable magistrado. Como 2 días antes de que él se fuera de vacaciones, mi jefe me dijo, acompáñeme a donde el doctor Perdomo. Fuimos a Vicefiscalía, donde el doctor Jorge Fernando Perdomo. ¿El jefe era quién, perdón? El doctor Carlos Fidel Villamil. Carlos Fidel Villamil le pide que lo acompañe a Vicefiscalía. Vamos a Vicefiscalía y yo lo espero afuera, yo no entro, lo espero afuera y el doctor Villamil sale con una hoja, haga de cuenta usted esta hoja, con unos nombres en computador, él sale con la hoja así. Llegamos a la oficina y él me dice a mí, porque él ya se iba, doctora, tenemos que hacer una tarea. Estas personas hay que primero de un lado buscarle todo lo que hayan hablado de los hermanos Uribe Vélez en Justicia y Paz, si es que lo han hablado, y segundo, necesito que me transcriban todas esas diligencias, y tercero, esto es confidencial, esto es una orden del doctor Montealegre y del doctor Perdomo. Yo aquí quiero hacer claridad en algo. El hecho de que yo diga que es lo que él me dice, que es una orden del doctor Montealegre, a mí el doctor Montealegre no me dio ninguna orden. Me consta que es el doctor Perdomo y ahora voy a explicar por qué. Cuando yo le digo, pero ¿cómo vamos a hacer esto? O sea, usted sabe lo que significa 15 personas escucharle lo que hayan podido decir en Justicia y Paz desde el año 2006 hasta la fecha, y él me estaba diciendo como que 2 semanas o 3 semanas para entregar el libro. Eso es un imposible, pero es que además ningún fiscal se puede enterar, pero además lo tenemos que hacer aquí en la dirección, pero además lo tiene que hacer usted. Por su lado, el exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, Francisco Ricaurte, investigado y condenado por el caso del Cartel de la Toga, también reconoció en una declaración judicial que se había montado una persecución de algunos magistrados contra los hermanos Uribe y toda su familia. Y fue que un magistrado planteó un debate porque supuestamente al interior de la sala penal se le estaba montando un proceso a los hijos del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Hubo un debate muy fuerte en ese sentido, porque supuestamente sin tener competencia, algunos magistrados auxiliares estaban montando un proceso, o habían hecho una interceptación, unas declaraciones, algo en ese sentido.
Es más, ese magistrado que inició ese debate en la sala plena de la Corte Suprema de Justicia, a raíz de esos hechos, presentó su renuncia. Pero luego un grupo de magistrados se acercaron a él y le plantearon que la renuncia no era conveniente, que en este momento era un momento muy difícil, había unas relaciones muy álgidas entre la Corte Suprema de Justicia y el Ejecutivo de ese momento. Ese magistrado creo que finalmente desistió de su renuncia. Recuerdo que alguien propuso, alguien propuso que ese debate no constara en actas, no recuerdo, porque no le convenía a la Corte, digamos, que trascendiera a la opinión pública ese tema, pero finalmente no sé si se aprobó o no que constara o no en acta ese debate. Pero yo recuerdo que los magistrados de la sala penal reaccionaron y dijeron que en ningún momento se estaba montando un proceso, que en ningún momento se habían hecho esas interceptaciones, en fin. Eso fue un debate muy fuerte que hubo en ese momento, pero fue el único caso que yo he escuchado en relación con algún tema de la sala penal que hubiera generado alguna susceptibilidad al interior de la sala plena de la Corte Suprema de Justicia.